En la oscuridad de algunos de los lugares más emblemáticos de Japón, leyendas antiguas y hechos inexplicables tejen historias que han sobrevivido a través de generaciones. Desde castillos donde sacrificios impensados dejaron huellas invisibles, hasta túneles malditos y manantiales teñidos de rojo, cada rincón guarda un enigma. En estos escenarios de calma aparente, las fronteras entre la vida y la muerte, lo visible y lo oculto, parecen desvanecerse. Número 1. Castillo de Maruoka y el espíritu de Oshizu. En la prefectura de Fukui se alza el castillo de Maruoka, una antigua fortaleza de madera, envuelta en una historia tan cautivadora como sombría. Este castillo, construido en el siglo XVI, posee cimientos sólidos gracias a un ritual ancestral que, según cuenta la leyenda, incluyó un sacrificio humano. En aquel entonces, los constructores enfrentaban problemas recurrentes con el colapso de las estructuras, y se tomó una decisión insólita: enterrar a una persona en los cimientos para apaciguar los elementos y lograr estabilidad en la construcción. La historia de Oshizu, una mujer ciega, se entrelaza con el castillo cuando en una encrucijada decide sacrificarse para asegurar el futuro de sus hijos. Se cuenta que Oshizu aceptó la propuesta de ser el alma ofrendada a cambio de un mejor futuro para sus hijos. Su condición era que el mayor se convirtiera en samurái y el menor en servidor del castillo, asegurando su porvenir en la jerarquía de la época. Lamentablemente, el deseo de Oshizu no se cumplió. Su sacrificio fue olvidado, y desde entonces, los habitantes de Maruoka creen que el espíritu de Oshizu permanece en el castillo, cada año manifestándose con la llegada de las lluvias de primavera, conocidas como las lágrimas de Oshizu. Aunque ya no exista el foso inundado, las leyendas afirman que, en las noches de primavera, los susurros de una mujer resuenan desde los cimientos. Quienes han visitado el castillo aseguran que Oshizu todavía busca justicia, y muchos aún dejan ofrendas en su honor con la esperanza de calmar su espíritu. Número 2. Templo Soho-ji y Jardín de Niños No Nacidos. Ubicado en el bullicioso corazón de Tokio, el Templo Soho-ji es uno de los lugares más emblemáticos y espirituales del país. Construido en 1393, este templo ha sido un símbolo de paz y reflexión para el pueblo japonés y guarda una de las tradiciones más conmovedoras de la cultura nipona: el Jardín de los Niños No Nacidos. Este sitio, repleto de esculturas pequeñas y coloridas, tiene un profundo significado en el budismo japonés y es un refugio de paz para quienes han perdido a un ser querido antes de nacer. Las estatuas representan a niños que no lograron venir al mundo, cada una vestida con gorros y baberos de colores brillantes, y a su lado se colocan dulces, juguetes y flores como ofrenda. Se dice que estas pequeñas estatuas están bajo la protección de Jiso, el guardián de los niños y los viajeros en la cultura budista. Según la creencia popular, Jiso acompaña a estos espíritus en su travesía hacia el más allá, protegiéndolos y otorgándoles paz. Cada estatua es un recordatorio de la importancia de la vida en todas sus etapas, y el jardín se convierte en un espacio de reflexión profunda tanto para los visitantes locales como para los turistas. Las figuras parecen sonreír tranquilamente, como si ya hubieran encontrado paz en el mundo espiritual. Sin embargo, algunos visitantes describen una sensación de melancolía en el aire, como si el viento llevara los susurros de quienes nunca llegaron a caminar en la tierra. El Jardín de los Niños No Nacidos es un claro ejemplo de cómo Japón valora y respeta todas las formas de existencia. Número 3. Isla Hashima y los fantasmas mineros. Situada en el mar de China Oriental, cerca de Nagasaki, la isla Hashima es un territorio deshabitado con una historia fascinante y oscura. Lo que alguna vez fue un centro minero vibrante se ha convertido en una isla desierta, con edificios abandonados que se elevan como fantasmas de una época pasada. Descubierta en el siglo XIX, Hashima pronto atrajo la atención debido a sus yacimientos de carbón y se transformó en una ciudad isleña densamente poblada por trabajadores mineros y sus familias.
En 1959, Hashima alcanzó su punto máximo con más de 5.000 habitantes. Sin embargo, la vida en la isla no era fácil. Los mineros enfrentaban condiciones extremadamente duras y la tasa de accidentes era elevada. Las leyendas locales aseguran que muchos de los trabajadores que perdieron la vida en las minas nunca abandonaron la isla. Hoy en día, quienes visitan Hashima hablan de encuentros escalofriantes con sombras y figuras misteriosas. Después de que las minas cerraran en 1974, la isla quedó completamente deshabitada, y desde entonces ha ganado fama como uno de los sitios más misteriosos de Japón. Aunque actualmente se permite el acceso a ciertas áreas de la isla, muchos afirman haber visto figuras fantasmales entre las ruinas o escuchar sonidos de martillos y voces. La isla, reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO, continúa atrayendo a turistas que buscan no solo historia, sino también un toque de misterio en sus exploraciones. Número 4. Nara Dreamland, Parque Fantasma. Ubicado en la ciudad de Nara, Nara Dreamland fue una vez un parque de diversiones lleno de vida y alegría, fundado en 1961. Inspirado en Disneyland, fue diseñado para ser un destino de ensueño para familias y turistas, con emocionantes montañas rusas, coloridos carruseles y encantadoras áreas temáticas. Sin embargo, con la llegada de Tokyo Disneyland en 1983, la popularidad de Dreamland comenzó a decaer rápidamente. Finalmente, en 2006, el parque cerró sus puertas definitivamente, dejando atrás una gran variedad de atracciones abandonadas que ahora se han vuelto famosas por supuestas actividades paranormales. A medida que el parque cayó en el olvido, surgieron historias sobre atracciones que cobran vida de repente, luces que parpadean en medio de la noche y risas lejanas que resuenan en la oscuridad. Los exploradores urbanos y cazadores de fenómenos sobrenaturales acuden al lugar en busca de señales de estos eventos inexplicables. Una de las leyendas más populares sobre Nara Dreamland habla de un payaso que supuestamente aparece en las noches, rondando los pasillos vacíos y observando en silencio. Aunque muchos visitantes atribuyen estas historias a la atmósfera inquietante del parque vacío, otros aseguran que hay algo más allá de lo racional en Dreamland. Este parque abandonado se ha convertido en un lugar de culto para aquellos que buscan emociones fuertes y desean explorar lo desconocido, donde la risa y el miedo parecen fusionarse en un lugar que ya no pertenece completamente a este mundo. Número 5. Estanque Medoro y su leyenda. En el centro de Kioto se encuentra el misterioso Estanque Medoro, un lugar envuelto en una atmósfera enigmática que atrae a curiosos y temerosos por igual. La leyenda local asegura que este estanque es el hogar de un espíritu femenino que se manifiesta a los conductores, especialmente a taxistas que pasan cerca del lugar durante las horas de la noche. Este espectro, conocido como la Dama de Medoro, aparece con un vestido blanco y el rostro cubierto por su largo cabello, lo cual le otorga una apariencia entre misteriosa y sombría. Se dice que, al aparecer, la dama levanta la mano para pedir un paseo. Los conductores que han tenido el valor de detenerse y ofrecerle ayuda relatan un desenlace estremecedor. A mitad del camino, cuando vuelven a mirar hacia el asiento trasero, la mujer ha desaparecido, dejando únicamente un charco de agua en el lugar donde se encontraba. Esta aparición es interpretada por algunos como el espíritu de una mujer que falleció cerca del estanque en circunstancias misteriosas. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una historia que alerta a quienes trabajan de noche. Muchos taxistas evitan la ruta del estanque y prefieren tomar desvíos para no correr el riesgo de encontrarse con la dama. A pesar de ser una leyenda, el estanque Medoro sigue siendo un lugar de misterio que atrae a aquellos que desean comprobar con sus propios ojos la presencia de esta silenciosa pasajera nocturna. Cada historia relatada fortalece la fama de este lugar como uno de los más enigmáticos de Kioto. Número 6. Chinoike-jigoku, el manantial rojo. En la isla de Kyushu, en la ciudad de Beppu, existe un manantial termal conocido como Chinoike-jigoku, o infierno sangriento.
Este lugar destaca no solo por la inusual coloración rojiza de sus aguas, sino también por la atmósfera sobrenatural que lo rodea. A primera vista, el Chinoike-jigoku parece un paisaje sacado de una novela de fantasía, con el vapor que se eleva de su superficie y el agua teñida de un tono carmesí tan intenso que parece imposible en la naturaleza. Los científicos explican que el color rojo proviene de una alta concentración de óxidos de hierro y magnesio en el lodo que brota desde el fondo del manantial. No obstante, la explicación científica no ha evitado que los locales cuenten una historia diferente. Según una antigua leyenda, hace siglos, este era un lugar pacífico habitado por una aldea de gente bondadosa. Sin embargo, un día, apareció un espíritu malvado que abrió un portal en la tierra, inundando el lugar con un aire caliente que no dejaba de crecer. Este infierno trajo consigo desgracias para el pueblo, y según la historia, las aguas del manantial se tiñeron de rojo debido a la sangre de aquellos atrapados en el portal. Aunque hoy está prohibido bañarse en sus aguas debido a la alta temperatura, Chinoike-jigoku sigue atrayendo a miles de turistas que desean presenciar este espectáculo de la naturaleza y escuchar las historias escalofriantes que se cuentan sobre el manantial. El contraste entre la belleza del lugar y la leyenda oscura que lo acompaña lo convierte en un destino imperdible para quienes buscan experiencias únicas en Japón. Número 7. Yomotsu Hirasaka, el portal al más allá. En la prefectura de Shimane, los visitantes encuentran un lugar profundamente enraizado en la mitología japonesa, Yomotsu Hirasaka, la supuesta entrada al mundo de los muertos. Según las antiguas leyendas del sintoísmo, este lugar fue el escenario de una historia de amor trágica entre los dioses Izanagi e Izanami, los creadores míticos de Japón. Tras la muerte de Izanami, Izanagi, desconsolado, la siguió hasta Yomi, el oscuro mundo de los muertos, con la esperanza de traerla de regreso. Sin embargo, Izanami le advirtió que no debía mirarla. Cuando Izanagi rompió esta promesa y la miró, vio una figura completamente distinta de la amada que recordaba, lo que lo horrorizó y lo obligó a huir de Yomi. Izanami, enfurecida, lo persiguió, y él, en un acto desesperado, cerró el portal colocando una enorme roca en la entrada. Desde entonces, se dice que esta roca ha permanecido en Yomotsu Hirasaka, separando a los vivos de los muertos y marcando la frontera entre ambos mundos. Los visitantes que se acercan al lugar cuentan que el ambiente se torna solemne y sobrecogedor, como si los antiguos ecos de la leyenda aún resonaran en el aire. En el año 1940, un monumento fue erigido en la zona para señalar la entrada simbólica al más allá. Hoy, Yomotsu Hirasaka es visitado por curiosos, devotos y turistas que buscan experimentar un fragmento de la rica mitología de Japón. Este lugar ofrece una ventana hacia las creencias ancestrales y el respeto profundo de la cultura japonesa hacia la vida y la muerte. Número 8. Mansión Imuro y sus secretos. Cerca de Tokio, la mansión Imuro esconde una de las leyendas más inquietantes de Japón. Esta casa, ahora abandonada, se asocia con una antigua familia que, según la leyenda, practicaba rituales para evitar que un portal al mundo oscuro se abriera en sus tierras. La historia cuenta que cada 50 años debía realizarse un ritual que incluía el sacrificio de una persona para mantener la paz en el lugar. Los Imuro, temerosos de las consecuencias de no cumplir con el ritual, aislaban a la elegida de la sociedad y la mantenían en la casa. Un año, el ritual tomó un giro trágico cuando la joven seleccionada, según dicen, se enamoró. Este amor fue descubierto, y como el ritual requería que su corazón estuviera puro, se consideró que había sido corrompido. La familia, desesperada, intentó cerrar el portal de todas formas, lo cual terminó en un acto extremo que selló la tragedia en la mansión, la desaparición de toda la familia Imuro. Con el paso de los años, la mansión adquirió la reputación de ser un lugar maldito. Los aldeanos evitan acercarse, pero la leyenda atrajo a exploradores y cazadores de fantasmas que buscan descubrir si realmente hay presencia espiritual en sus oscuros pasillos.
Se dice que los gritos de los antiguos habitantes aún resuenan, y algunos aseguran haber visto sombras misteriosas y escuchar susurros. La mansión y muro se ha convertido en un símbolo de misterio que alimenta la curiosidad y el temor de quienes visitan sus alrededores. Número 9. Túnel de Kiyotake, el Paso Maldito. En la prefectura de Miyazaki se encuentra el túnel de Kiyotake, un lugar al que muchos locales prefieren evitar debido a su fama como sitio de sucesos inexplicables. Construido sobre un terreno cargado de historia, este túnel tiene una longitud exacta de 444 metros, un número que en Japón se asocia con la mala suerte y la muerte. La creencia popular sostiene que este sitio fue alguna vez un campo de batalla durante el período Namboku-cho, entre los siglos XIV y XV, dejando el suelo bañado en sangre. El túnel fue construido en la década de 1920 como parte de una línea de ferrocarril, y los registros históricos señalan que decenas de personas fallecieron debido a las duras condiciones de trabajo. Desde su construcción, los relatos de fenómenos paranormales han sido comunes, y los vecinos cuentan historias de apariciones de soldados y trabajadores. En 1990, una mujer perdió la vida en el bosque cercano, lo que, según los locales, incrementó la actividad sobrenatural en el túnel. Los conductores que se aventuran por este lugar tienen una superstición. Esperan a que la luz cambie de verde a roja y nuevamente a verde antes de cruzarlo, con la creencia de que así evitan encontrarse con espíritus. Muchos aseguran haber oído voces y visto sombras al pasar por el túnel, que ya es parte de las leyendas urbanas japonesas. Número 10. Túnel Inunaki y el misterio del asesinato. Ubicado en la prefectura de Fukuoka, es un lugar que ha ganado notoriedad no solo por las historias de actividad paranormal, sino también por un oscuro incidente ocurrido en los años 80. Según los informes, en la década de 1980 ocurrió un crimen en las cercanías del túnel, dejando una profunda huella en la memoria colectiva de la comunidad. Desde entonces, la gente asegura que la víctima de este suceso todavía vaga por el túnel, incapaz de hallar paz. El túnel ya tenía una reputación sombría debido a las leyendas sobre un antiguo asentamiento en la zona, cuyos habitantes practicaban rituales considerados oscuros, lo que, según los locales, resultó en que sus espíritus quedaran atrapados. Este contexto, sumado al incidente de los 80, ha intensificado la percepción de que Inunaki es un lugar donde los espíritus rondan sin descanso. Hoy en día, quienes atraviesan el túnel describen sensaciones de angustia y frío extremo, y algunos han afirmado ver una figura fantasmal en el lugar. Los cazadores de lo sobrenatural acuden frecuentemente a investigar estos eventos, aunque los locales prefieren mantenerse alejados, temerosos de lo que pueda acechar en la oscuridad. Para quienes buscan experiencias llenas de misterio, el túnel Inunaki es un destino cargado de historias inquietantes que aún hoy mantienen su poder de cautivar y atemorizar a quienes se atreven a explorarlo. Número 11. Hotel Nakagusuku y sus misterios. En la isla de Okinawa, sobre las colinas de Kita-Nakagusuku, se alzan las ruinas de un hotel abandonado, conocido hoy como el Hotel Nakagusuku. Concebido originalmente como un complejo turístico de lujo, este hotel fue planeado para incluir piscinas, restaurantes, un zoológico y áreas de juegos, todo con vistas al impresionante Océano Pacífico. Sin embargo, los planes se desmoronaron debido a una serie de incidentes que algunos atribuyen a fuerzas sobrenaturales. La construcción comenzó en los años 70, pero desde el principio el proyecto enfrentó dificultades. Los locales advertían al desarrollador que el terreno era sagrado, ya que solía ser un antiguo cementerio de monos, pero sus advertencias fueron ignoradas. A medida que avanzaba la obra, los trabajadores comenzaron a tener experiencias extrañas y sueños perturbadores en los que monjes les suplicaban detener la construcción. Se reportaron varios accidentes, y finalmente, el proyecto se abandonó cuando se hizo imposible encontrar trabajadores dispuestos a continuar. Con el paso de los años, el hotel se convirtió en un lugar de interés para aventureros y cazadores de fenómenos paranormales.
Algunos aseguran haber visto luces flotantes y figuras espectrales en los pasillos vacíos. Los visitantes también mencionan una abrumadora sensación de miedo que persiste incluso después de dejar el lugar, como si una presencia invisible los acompañara de vuelta a casa. El Hotel Nakagusuku es ahora un emblema del misterio en Okinawa, atrayendo a aquellos que buscan experimentar la presencia de lo inexplicable. Número 12. Fantasma de la niña. En una zona remota de Hokkaido, una casa abandonada se ha convertido en el escenario de una historia escalofriante que involucra la aparición de una niña fantasmagórica. Los lugareños aseguran que el espíritu de una niña ronda los pasillos y escaleras de la antigua residencia, observando en silencio a quienes se atreven a entrar. Según los relatos, la figura de la niña aparece en el sótano y lentamente asciende hasta las escaleras, donde permanece de pie, mirando a los visitantes con una expresión enigmática. Aquellos que han tenido la suerte de encontrarse con esta aparición aseguran que su presencia causa un sentimiento de inquietud tan profundo que algunos incluso experimentan desmayos. La leyenda recomienda evitar el contacto visual prolongado con ella, ya que se cree que mirar directamente a sus ojos puede provocar una sensación de miedo abrumadora. La historia de esta niña sigue siendo un misterio. Algunos dicen que falleció en un incendio dentro de la casa, mientras que otros creen que fue víctima de un crimen. Sin embargo, una teoría afirma que no se trata del espíritu de una niña real, sino de una entidad que ha tomado esta forma para generar terror en aquellos que se acercan. Sea cual sea la verdad, la leyenda ha transformado esta casa en un destino popular entre cazadores de fantasmas y curiosos que buscan el desafío de enfrentarse a la mirada de esta figura enigmática. Número 13. Castillo de Himeji y el espíritu de Okiku. Situado en la prefectura de Hyogo, el castillo de Himeji es una de las estructuras más impresionantes y mejor conservadas de Japón, con su característico color blanco que le ha ganado el nombre de Castillo de la Garza Blanca. Sin embargo, entre sus muros se cuenta una leyenda que ha sido motivo de muchas historias y adaptaciones en la cultura popular japonesa, incluyendo la famosa película de terror The Ring. Esta es la historia de Okiku, una sirvienta que, según la leyenda, fue falsamente acusada de robar un valioso objeto. Okiku, una joven leal, descubrió un complot en el que su amo planeaba una traición. Al enterarse, el hombre decidió deshacerse de ella, acusándola de haber robado un plato invaluable. En aquel entonces, el robo era un crimen que se castigaba con la muerte. La inocente Okiku fue ejecutada y su cuerpo arrojado a un pozo dentro del castillo. Desde entonces, quienes visitan el castillo de Himeji aseguran que en las noches es posible escuchar el lamento de una mujer contando platos, como si el espíritu de Okiku estuviera atrapado en un ciclo de tormento eterno, buscando los platos perdidos. Este pozo, donde supuestamente reposa su espíritu, es ahora un lugar de interés que atrae tanto a turistas como a aficionados de lo paranormal. La historia de Okiku sigue viva en el castillo, y muchos dicen que su presencia se percibe al caer la noche, sumando una sombra de misterio a la majestuosidad de Himeji. Número 14. Hospital Kin y las sombras del pasado. Ubicado en la prefectura de Kanagawa, el Hospital Kin es una estructura abandonada que se ha vuelto famosa por las historias de actividad sobrenatural y maldiciones que lo rodean. Construido en 1996, este hospital cerró solo unos años después, en el 2002 debido a dificultades financieras. Desde entonces, el edificio quedó desierto y pronto comenzaron a circular historias de eventos inexplicables y apariciones. La leyenda afirma que el hospital fue construido sobre un terreno sagrado que antiguamente servía como cementerio para monjes, lo que habría desatado una maldición en el edificio. Se dice que los espíritus de aquellos que descansaban en este sitio nunca fueron apaciguados y comenzaron a manifestarse en el lugar. Otro rumor cuenta que, durante su breve funcionamiento, el hospital fue escenario de experimentos secretos, y que las almas de quienes sufrieron en esas pruebas quedaron atrapadas en sus pasillos.
La leyenda del Hospital King atrae tanto a turistas como a cazadores de fenómenos paranormales, que han reportado experiencias inusuales, como ver figuras sombrías y escuchar pasos en los pasillos. Se habla también de un yokai maligno que adopta la forma de un gato negro de ojos brillantes y que, según dicen, aparece ocasionalmente para ahuyentar a los visitantes. La atmósfera cargada de misterio convierte al Hospital King en un lugar temido y fascinante, donde las sombras parecen cobrar vida entre las paredes desmoronadas.